Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Gilberto Daniel Corral y el objetivo de este video es poder eh, conceptualizar y exponer de manera breve algunos de los conceptos clave del derecho penal electoral como disciplina jurídica independiente del derecho público y también como una rama que se ha generado derivado del derecho penal y del derecho administrativo también. También quiero abordar lo relativo a la determinación de los delitos electorales y cuáles son los tipos de las conductas delictivas, sus hipótesis y un ejemplo en específico con relación a las conductas sancionadas en materia penal electoral. También abordar cuáles son los bienes jurídicamente tutelados dentro del derecho penal electoral, ya sea que estos por cuanto o por lo que hace a su forma de comisión, ya sea dolosa o culposa. Respecto a los elementos constitutivos, bueno, eh, analizarlos, cuáles son los que lo componen a la acción y también cuáles constituyen las excusas absolutorias y por último la forma en que los derechos civiles y políticos han tenido relevancia en estos últimos tiempos. Y bueno, es desde luego en cumplimiento también a la asignatura de Sistema de Impartición de Justicia Electoral número 2. En primer lugar, bueno, decir que el derecho electoral es una disciplina jurídica sumamente especializada que ha permitido abordar la forma de organización política, pero también regular los procedimientos electorales que le dan vida a la participación democrática y ciudadana, que permite realizar la renovación de poderes que es característica de toda república. Y bueno, a nivel constitucional, el artículo 41, en sus dos bases, la primera y la segunda, así como el artículo 95 y 97 de la Carta Magna Federal, pues establecen las bases, justamente las bases normativas que regulan a toda la materia electoral. Pero la realidad es que existen un sinfín de ordenamientos. Los estudiosos del derecho electoral han establecido que desde que se creó el México independiente como país, han existido alrededor de 80 ordenamientos jurídicos electorales, lo cual pues no es un asunto, un tema menor, porque es un reflejo sociopolítico de la importancia que ha tenido para nuestra nación el poder regular o normativizar toda clase de conductas en materia electoral. Y bueno, tan es así que, por ejemplo, se estiman que existen alrededor de 150 conductas delictivas que el legislador constitucional ha tipificado a través de diversos ordenamientos o normas generales. Y eso nos explica o nos dice mucho sobre los bienes jurídicos tutelados o que pretenden tutelarse por el legislador, toda vez que vamos, incluso el Código Penal Federal contempla un apartado a partir del artículo 490, si no mal recuerdo, pero al final de cuentas, pues bueno, la norma especial deroga a la general y en ese sentido la ley general en materia de delitos electorales pues prevalece sobre otros tipos de ordenamientos, lo cual no quiere decir que por esa dispersión normativa no sea factible que en otro ordenamiento normativo se encuentre una diversa conducta tipificada que sea sancionable. Y aquí yo quisiera iniciar con tres elementos. El derecho penal electoral tiene una ramificación tan enriquecedora que hay tratadistas o teóricos que han señalado que bueno, el derecho penal electoral puede invadir de alguna forma la esfera administrativa, y si tratamos de conceptualizar y de analizar los delitos electorales, pues bueno, digamos que es el único derecho penal que tiene en sí mismo tres consecuencias jurídicas. El primero es que
el acto jurídico cuando contraviene una norma en sí mismo es un motivo o es materia de nulidad, lo cual pues le resta o le quita prácticamente todos los efectos legales al acto o al procedimiento electoral que haya tenido vida en algún momento. Pero también toda vez que interviene un funcionario electoral, estamos en presencia de una falta administrativa que es materia de análisis bajo el ordenamiento administrativo, dando lugar a una posible sanción o destitución. Y luego también tenemos pues la comisión de una conducta delictiva, en este caso lo que puede significar la imposición de una pena. Esto es importante porque, por ejemplo, yo quiero citar un ejemplo práctico, es el artículo 15 de la Ley General en materia de delitos electorales, que contempla las aportaciones indebidas o recursos de procedencia ilícita que se realizan a partidos políticos, candidatos o precandidatos o agrupaciones políticas, o incluso cuando se rebasen topes de campaña. Un ejemplo muy claro, el hermano del hoy presidente de la República, que recibió aportaciones, desde luego que no están amparados en ningún concepto para el financiamiento público o privado de una agrupación política. Eso amerita desde luego pues, una sanción de una multa, pero también de una pena privativa de libertad. Y como bueno, todos sabemos, pues la Fiscalía General de la República se ha abstenido y determinó que bueno, no existen elementos como para ejercer una acción penal. En ese sentido, puede decirse que los bienes jurídicamente tutelados por el derecho penal, pues bueno, son la vida democrática, las instituciones públicas, pero en particular también el derecho al sufragio efectivo que ejercen los ciudadanos, toda vez que se pretende proteger justamente ese derecho político que sirve para elegir a sus gobernantes. En ese sentido, bueno, pues tendríamos que estudiar que los delitos electorales, por cuanto hace a su forma de acción, pueden darse de manera dolosa y culposa. Como tal han señalado todos los grandes penalistas, estas dos formas de comisión, por acción o por omisión, también inciden en el derecho penal electoral. Y un ejemplo muy claro sería, bueno, la omisión, por ejemplo, de un determinado funcionario electoral para instalar las casillas electorales. Esto constituye un delito por omisión. Es decir, no se configura una conducta en específica, sino que no se realiza la conducta debida o esperada o que está mandatada por un ordenamiento. En cuanto a su comisión dolosa o culposa, bueno, tenemos que en el caso del dolo es justamente esa intencionalidad de llevar a cabo la conducta delictiva o criminal. Y respecto a la culposa, bueno, es decir, no existe esa voluntariedad, no existe dentro del sujeto activo esa representación a futuro que permita llevar a cabo el injusto. ¿Qué podríamos decir sobre los elementos constitutivos de la acción y de la conducta? Bueno, por ejemplo, tenemos, al igual que el derecho penal en lo general o la parte general lo regula, pues que deben darse una serie de 3 elementos, que son los elementos objetivos, subjetivos y normativos. Entiéndase, por ejemplo, en el caso de los elementos normativos, aquellos elementos culturales que son necesarios que se reúnan. Por ejemplo, en el caso de los delitos cometidos por servidores públicos, pues para que efectivamente se configure, es necesario que la persona que lleve a cabo esa conducta sea un servidor público. De lo contrario, pues sería un ciudadano más que comete una determinada acción delictiva. Los elementos objetivos pues son justamente los que están descritos en la norma, es decir, el verbo rector como tal. Y en el caso de los elementos subjetivos, pues bueno, ahí entra el análisis del dolo, entra el análisis del dolo y de la culpa. En ese sentido, bueno, tenemos que también se cumplen los elementos
constitutivos y que son materia de estudio y análisis en cada tipo penal. Como lo decía, se calcula que existen alrededor de 150 conductas delictivas que están sancionadas por el ordenamiento penal electoral. Y bueno, también abordar el tema de los derechos civiles y políticos. Hoy por hoy, bueno, existen un sinfín de tratados internacionales, pero el pacto internacional justamente de la ONU en esa materia de los derechos políticos y civiles establece en el artículo 8, el artículo 12, el artículo 3, justamente pues la trascendencia y la magnitud como un derecho humano, el político, el de votar y ser votado, y que bueno, esos derechos sean protegidos. Y hoy por hoy, bueno, en el seno de la ONU y de otras instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se ventilan controversias donde justamente se vulneran derechos político-electorales y pues son de gran trascendencia, todas vez que implican una sanción para el Estado mexicano en caso de no observarse. Bien, pues así concluyo, agradezco mucho su atención. Hasta luego.